En el mundo hay casi 8.000 millones de personas hoy día, 2025. En porcentaje, cada persona representa el 0,0000, le ponemos 6 ceros, 125%. Un porcentaje ínfimo. En nuestras cabezas, siempre, nosotros, obviamente porque es nuestra vida, vemos al mundo como nosotros siendo el centro del mundo. Y muchas veces esto nos juega una mala pasada, porque el pensar que somos el centro del mundo nos puede llevar a creérnosla, a creernos superior a los demás, a creer que todo gira en torno de nosotros. Y solo estamos hablando de estos números, números actuales, ¿no? Si hablamos de toda la historia, hablamos de mucho más gente. Y pensar que somos como un granito en todo un arenal, todo un montón de arena, un granito de esos chiquitos, ¿no? Que somos algo en el montón, porque la arena es algo, porque es la suma de muchos granitos de arena. Y podemos decirle arena por eso, porque existen muchos granitos de arena. Si falta un granito de arena, la arena sigue siendo arena. Si sacamos todos los granitos de arena, la arena deja de ser arena, ¿no? Deja de existir, porque es el conjunto de todo esto, ¿no? Muchas veces, y en general ha pasado en los últimos tiempos, donde hay una tendencia al individualismo, a cada uno vivir su vida por sí, y en cierta forma hay un sistema como antisocial, ¿no? Y donde está llevando al aumento de conflictos, al aumento de dificultades, de peleas, de diferencias resaltadas, donde cada uno quiere ser mejor en lo que es que los demás, en la competencia. Y todo esto lleva a un mal vivir, ¿no? A un mal vivir. Nosotros fuimos creados para ser seres sociales, para vivir con otras personas. No fuimos creados para vivir en burbuja. Entonces es difícil tratar de ser lo que no somos. Y es difícil vivir en un mundo donde hay un grupo, la arena, y no querer ser arena. Y no puede ser eso porque sos un granito de arena y sos parte de ese montón. Somos parte de ese montón. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué nos pasa a cada uno de nosotros? Queremos vivir nuestra vida, olvidándonos que somos seres sociales, que somos seres que necesitamos de los demás. Necesitamos uno de los otros. Queremos hacer nuestras reglas propias, queremos que todos se adapten a nuestras reglas, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de ver. Entonces como que es difícil convivir, ¿no? Yo soy cristiano y yo creo en Dios. Y creo que fuimos creados por Dios y que fuimos creados de esta forma. Y que las reglas están como marcadas dentro de nuestros corazones. Y vamos en contra de ellos. Vamos en contra de nuestra conciencia, en contra de esas reglas que se pusieron en nuestros corazones, que están plasmadas en la sociedad. Pero mismo siendo cristiano, no creo que tenga que ir en contra de aquellos que no creen lo mismo que yo. Yo creo
que la Biblia es la revelación de Dios, que es la verdad, y respeto a los que no creen lo mismo que yo. Y no marco una pelea contra ellos, porque no hay una pelea contra las personas que piensan diferente a uno. Y mismo dentro del cristianismo, mismo dentro de gente, de hermanos que piensan igual o siguen la línea creyendo que la Biblia es la revelación de Dios y que hay un Dios, que la obra de Jesucristo es esencial para redimir al ser humano que está alejado de Dios, para volver a Dios. Mismo dentro de este grupo, llamados cristianos, hay muchas diferencias, y hay mucha guerra y mucho conflicto. Mismo así, uno tiene que aprender a respetar que el otro piensa diferente y no imponer lo que uno cree que es la verdad, porque no funciona así, Siempre funciona en base al respeto, al entender de que vivimos en una sociedad, que nos necesitamos unos a los otros, que lo que es nuestra convicción y para otro no es una convicción, es solo una creencia. Yo no puedo transformar lo que para el otro es solo una creencia en una convicción, ¿no? Las convicciones tienen que venir en el vivir diario, ¿no? En lo que yo creo, lo que la Biblia nos revela es que es una obra del Espíritu Santo, de Dios mismo, convenciendo a las personas, poniendo ese convencimiento dentro del corazón de las personas y dándole la seguridad, primero, que realmente están alejadas de Dios, y segundo, que es necesario que Dios mismo intervenga para volver a tener esa comunión, y tercero, esa convicción de pecado, de que realmente lo que nos separa de Dios es el pecado, y bueno, la necesidad de reconocer este pecado delante de Dios, la necesidad de que Dios se haga cargo de solucionar este problema, ya que nosotros somos el parte del problema. Pero es lo que creo, y es lo que creo que la Biblia nos revela, ¿no? Lo que trato de hacer, creyendo que es la verdad, trato de hablarle a los demás de que esto es la verdad. Yo creo que somos llamados a ser heraldos, ser portadores de esta verdad y llevársela al mundo, ¿no? Llevársela a las demás personas, decirle a las demás personas, mirá, pasa esto, necesitas esto, esta es la realidad. Pero no imponer, nunca imponer, porque la convicción, desde el punto de vista cristiano, siempre tiene que ser establecida por Dios mismo, ¿no? Dios dar la convicción y las personas decidir si quieren creer o no quieren creer frente a esa convicción. No hay una lucha contra sangre y carne, no hay una lucha contra otros seres humanos, no hay lucha entre el cristiano y el islamista, no hay una lucha entre el budista y el cristiano, no hay una lucha sobre el ateo y el cristiano. No es una lucha contra otras personas. La cuestión acá es ser sinceros, es exponer lo que uno cree y dejar que las personas decidan en su libertad, y la libertad que Dios le da. Porque si Dios da esa libertad, ¿quién soy yo, creación de Dios, para coartar esa libertad, ¿no? Dios le da la libertad a las personas de elegir lo que quieren. ¿Tendrán consecuencias las elecciones que haga cada uno? Sí, claro, por supuesto, siempre va a haber consecuencias. Pero no se trata de imponer, ni tampoco de imponer el miedo, sino que plantear la realidad, ¿no? Y que el cristianismo sea parte también de esta sociedad. Porque a veces tomamos actitudes donde como que el cristianismo no estuviera en este mundo, sino que fuera una burbuja. Y sin embargo,
una de las oraciones de Jesucristo fue, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno, que lo protejas del mal que este mundo influye, ¿no? Un mal que proviene de el alejamiento del ser humano de parte de Dios, ¿no? Que le da lugar a cosas que están totalmente fuera y lejanas a lo que Dios tuvo en mente para el ser humano, ¿no? Entonces somos parte de esta sociedad, tenemos que hacerle bien a esta sociedad. La Biblia también nos enseña que somos la sal y la luz de este mundo. La luz que ilumina en la oscuridad y la sal que le da, previene de que no se pudra todo, ¿no? En esa época la sal se usaba no había heladera, se usaba para preservar las carnes y los alimentos, ¿no? Y bueno, tiene que ver más o menos por ese lado, ¿no? Y el cristiano tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser para bien y no para mal. Como consecuencia de seguir principios en una sociedad tan egoísta y donde el mismo cristianismo tiene una idea de cuerpo, de ser parte de algo, de no de individuos, sino de ser parte del cuerpo de Cristo, esa idea va un poco en contra de lo que es este mundo hoy día también, ¿no? Donde cada uno va por sí, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de vivir y vive su mundo, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es vivir un cristianismo claro, un cristianismo puro, limpio, un cristianismo que haga el bien a los demás, siguiendo los dos principios básicos que nos enseñó Jesús, que se basa toda la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? El amor a Dios, el amor vertical, el amor al prójimo y a mí mismo, ¿no? Tengo que seguir esa completud, ¿no? del amor y que nos da una identidad de vida, ¿no? Y el cristianismo tiene que ser así, tiene que ser pacífico, tiene que ser lleno de amor, tiene que pensar en el otro, tiene que ser en acción, no solamente en ideas, tiene que ser en un diario vivir, tiene que ser cada día y tiene que ser con respeto y siempre pensando que en el otro, ¿no? Pensando en los demás y que tienen la oportunidad de decir que sí al Evangelio, de decirle que sí al cristianismo, de decirle que sí a Dios, o tienen la oportunidad también de decirle que no. Y está en su derecho, otorgado por Dios, de decir que no. ¿Y quién soy yo? ¿Quién es un cristiano para decir, tratar de obligar a alguien a creer, ¿no? Así que tenemos que vivir en amor y confiando en que hay una posibilidad de cambio de vida para aquellos que están en muchas dificultades, en angustias, y no hay que forzarlos. Sabemos que hoy vivimos en un mundo donde hay mucha depresión, mucho bajón, y la gente trata de salir de ahí de todas formas, ¿no? Y cuando ya llegan a un límite donde no quieren salir más, y bueno, nos pasa en nuestro Uruguay que el suicidio es algo muy fuerte, ¿no? Y a la manera que la Biblia nos enseña, ¿no? La revelación de Dios nos enseña que todas estas cosas vienen por la ausencia de Dios, ¿no? La ausencia de Dios trae lugar a vivir una vida para la cual no fuimos creados. Bueno, era una reflexión que quería hacer hoy, que en los más de casi 8.000 millones de personas que existen en este mundo somos uno más, pero a la vez también Dios tiene los ojos puestos en cada uno de esos granitos de arena, ¿no? Así que lo que marca la diferencia en nuestras vidas es el lugar, la posición que estemos. O estamos viviendo con Dios o estamos viviendo lejos de Dios. Y vivir lejos de Dios, sostener una vida así, podemos maquillarla, podemos
ponernos una máscara, podemos, pero difícilmente va a ser siempre sincera. Vivir cerca de Dios no es una seguridad que va a ser una sinceridad rotunda, porque estamos también en una obra de construcción, pero sí cada día vamos a poder sacarnos más esa máscara y no tener problema de decir quién somos, porque el que marca la diferencia en nuestras vidas es Dios, y el que nos da un lugar en esta vida es Dios mismo, ¿no? Así que vamos arriba y bueno, y sepamos ser un buen granito de arena.